Vamos a abrir entonces Nehemías. Ustedes saben que el libro de Esdras, Nehemías, estaban juntos antes. Nosotros después, bueno, lo conocimos ya separados unos de otros, pero es notable cómo Esdras, Nehemías y Esther están al mismo tiempo, ¿no? Suceden las historias, digamos, ahí. Lo que pasa es que Nehemías y Esdras están bajo el reinado de Artajerjes, ¿no? Este emperador Persia, de Persia, que bueno, que fue el que permitió que el pueblo regresara. Bueno, entonces toca el capítulo 12. Capítulo 12 de Nehemías. En realidad hay dos divisiones acá del libro. Una primero es la mención de los levitas. Ustedes acá van a encontrar levitas y sacerdotes que no tienen que ver precisamente solamente con el tiempo de Nehemías, sino que tiene que ver con todo el tiempo aún desde Zorobabel. Hacemos un poco de historia para los que no estuvieron desde el principio. Estamos viendo ahora cómo el último éxodo, por decir, de aquellos hombres que estaban cautivos, ¿no?, en Babilonia. ¿Por qué causa fue Israel a Babilonia? Por su idolatría. Claro, exactamente. Los reyes estaban entregados a la idolatría. Los lugares altos de adoración a los ídolos que había formado Salomón para sus esposas. Ustedes recuerdan que el corazón de este rey fue inclinado a los ídolos. ¿Y qué hizo él para congraciarse con sus esposas? Le hizo esos lugares altos de adoración. Y esos lugares altos persistían. En el tiempo de los reyes, el pueblo se corrompía y Dios dijo, bueno, basta. La disciplina de Dios vino al pueblo. Y bueno, ahí entonces Jeremías, aquel profeta de ese tiempo, les dice que se entreguen al enemigo, que vayan cautivos, que Dios iba a tener igual de ellos misericordia. Y siempre es así, hermano, la disciplina que Dios trae a nuestra vida, por más que no nos guste, siempre trae su bendición. Y así la trajo para el pueblo, porque cuando ellos regresan de Babilonia, los ídolos desaparecen. Ya dejaron la idolatría y comenzaron a confiar en Dios solamente. Entonces, bueno, ¿cuánto fue el cautiverio? 70 años, ¿no? Cuando ellos salen, allí el primero que vuelve es Zorobabel, que vuelve con aquella comitiva. Y el tiempo de Zorobabel, los profetas eran dos. Era Ageo y Zacarías. ¿Recuerdan cuando comienzan a reconstruir el templo, que fue lo primero que se comenzó a reconstruir, aquel episodio tan hermoso, tan conmovedor, que están echando los cimientos al templo y están cantando, alabando a Dios, como va a pasar en este capítulo? Estaban eufóricos, hermanos, imagínense. Y entonces está Zorobabel, pero ¿qué pasó? Decayeron y no siguieron la construcción del templo. Y entonces ahí aparece Ageo, aparece Zacarías, animándolos, diciéndole, miren, no es bueno que ustedes estén atendiendo sus casas, sus comodidades, y el templo está a medio construir. Y ahí entonces retoman otra vez la tarea, Zorobabel y Josué. Lo van a ver acá, en esta genealogía que ven, por eso para que no nos confundamos cuando lo leemos. Entonces, luego aparece Esdras, cuando terminaron el templo, bastante después apareció Esdras. ¿Y qué hizo Esdras? Fue con otra comitiva. Estaba también en Babilonia, fue con otra comitiva. ¿Y qué hizo Esdras? Estableció el ceremonial para el templo y enseñaba la ley. ¿Qué características tenía Esdras? A ver si alguno, yo sé que esto lo saben. Claro. Esdras era un escriba diligente, dice el libro de Esdras. Es lindo leer todos los libros, pero no tenemos tiempo. Pero era un hombre que era entendido en la palabra, pero no solamente entendido como puedo ser yo, como dice Fernando, y bien. Era un hombre que había preparado su corazón, ¿sabe para qué primero? Para obedecer la Biblia. Y eso fue la base de este hombre. Hermano, ojalá que Dios me dé ese poquito, y cuanto más años tenemos, peor es, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios dice, mira, yo quiero que lo que vos enseñés primero lo aprendas para obedecerlo vos. Y así he hecho Esdras. Esdras se considera un escriba diligente por eso. Él es un hombre humilde,
que quiere primero obedecer al Dios que está conociendo y después lo da a conocer, claro que sí. Y entonces enseñó la ley en ese tiempo que ya estaba el templo. Y entonces después, a los 12 años aproximadamente, casi 13, viene recién Nehemías. ¿Y Nehemías con qué se encuentra? Como bien se dijo hasta acá, ¿no? El templo estaba construido, las casas estaban construidas, pero estaba todo sin los muros. Entonces llega Zorobabel. Y el profeta que está con Zorobabel es Malaquías. Aparece ahí Malaquías, ¿no? Y entonces, Nehemías comienza la construcción del muro. ¿Cuánto medía el muro? 12 metros de alto. ¿Cuál era su extensión? Algo nos dijo Omar la vez pasada. La extensión eran 4,5 kilómetros, 45 cuadras. No era muy grande. Entonces, 12 metros de alto, 45, y tenía algo de 34 torres. Entonces, bueno, ya estaba construido. ¿En cuánto tiempo se construyó? ¿Qué les parece? 52 días. En 52 días. Fue rápido, ¿no? Es decir, gracias a Dios. Bueno, ahí estaba entonces terminado el muro. Bueno, ¿y qué van a hacer ahora? Van a hacer la celebración. Van a hacer la dedicación del muro. Entonces vamos ahí, capítulo 12, versículo 1. Dice, estos son los sacerdotes y levitas, ven, que subieron con Zorobabel. En este tiempo ya Zorobabel no estaba. Solamente lo que está haciendo acá Nehemías hace la crónica. Con Zorobabel, hijo de Salatiel, que fue el primero, y con Josué. Seraías, Jeremías y Esdras. Siguen mencionándolos, versículo 8, y los levitas Jesúa, Binuí, Cadmiel, Serebías, Judá, Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza, y Betbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Es decir, estos hombres ya estaban oficiando en el culto del templo, es decir, ya eran activos. Y entonces Nehemías lo que hace los menciona. Ahora fíjense qué particularidad. Dice que ellos estaban actuando cada uno en su ministerio, en su servicio. La palabra ministerio significa eso, servicio. Hoy quien colocó las sillas hizo un ministerio para nosotros. Los chicos que están con el audio están haciendo un ministerio, o sea, nos están sirviendo, están siendo siervos nuestros. Y ellos eran siervos en todo lo que tenía que ver en el área del culto, del templo, especialmente en la alabanza, en el canto. Ahora, ¿este es el canto de la iglesia? No, no es el canto de la iglesia. Es el canto que ellos hacían en el culto de acuerdo a lo que seguía Israel. Entonces, lo importante es que cada uno estaba en su ministerio. Y dice 2 Corintios, capítulo 12, versículo 15, dice que los ministerios son muchos que hay en la iglesia, pero el Señor es uno. Pero el Señor es uno. Y qué bueno que es eso, hermanos, cada uno de nosotros en el ministerio en el cual estamos, que realmente sirvamos solo al Señor. A veces corremos el riesgo de servirnos a nosotros en los ministerios, sobre todo en los que son públicos. Yo voy primero con la bandera, como decía un pastor conocido, porque es un riesgo. El que hace un ministerio público tiene siempre el riesgo de querer servirse así. Pero el punto está que hay que servir al Señor. Él es el que es digno de lo cual nosotros hacemos para los hermanos. Cada uno en su ministerio, cada uno en su lugar, cumplían cada uno su función. Después, si nosotros seguimos adelante, dice, por ejemplo, versículo 24, dice, y los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos, delante de ellos para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, guardando su turno. Fíjense qué detalle que está dando acá. Bueno, gracias por el agua. Fíjense qué detalle que está dando acá. Importante, ¿no? Dice acá, cada uno de ellos, ¿no? Estaban los que cantaban en alta voz, estaba el director, aquel que oficiaba
la dirección del canto, como hacemos nosotros, ¿no? Parecido, similar. Pero dice acá algo importante. Dice, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. ¿Qué quiere decir? Gracias. ¿Qué quiere decir esto? Claro, que había un orden. De cualquier manera no lo hacían. Había un orden. Es decir, cada uno tenía su turno, ¿no? Acá, bueno, nosotros hacemos un listadito, ¿no? Que los hermanos lo hacen, ¿no? Yo casi hoy no llego a mi turno. Pero bueno, ¿no? Es decir, estaba todo organizado, había orden, ¿no? Y vamos a ver que acá había alborozo, había agradecimiento, porque era la dedicación del muro, ¿no? Era algo muy importante para ellos, pero ellos guardaban un orden, ¿no? Y eso es importante también en la casa de Dios, guardar un orden. La palabra de Dios dice, tiene que hacerse todo decentemente y en orden, ¿no? Decentemente para Dios primero, ¿no? Y después deben hacerlo en orden. Entonces dice acá algo más. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que cada uno le parecía. Conforme, dice, al estatuto de David, varón de Dios. ¿Qué tiene que ver David ahora acá en el tiempo de Nehemías? Bueno, David había inventado los instrumentos del templo en el tiempo de Salomón. Y había inventado, aparte, la forma de los cantos. De hecho, él escribió muchos salmos. Él era músico. Y Dios le reveló a él estas cosas. Y ya en el tiempo de los reyes, en el tiempo de Ezequías, cuando ellos hacen esa Pascua notable, también dice eso. Dice que ellos hacían todas las cosas conforme a lo que había escrito David. Fíjense, eso está, a ver si la memoria no me falla. Primera Crónicas 23-25. Si nosotros vamos a Primera Crónicas 23-25, ahí fíjense, es otro evento de conmemoración que hace el pueblo de Israel, pero no lo hace según les parece. No, ahí había un orden, había algo que había establecido David. Pero a David solo se le había ocurrido. No, a David solo no. Fíjense cómo dice el texto ahí. Yo lo estoy buscando con los apuntes que lo tengo anotado. Ahí dice, está hablando de lo que estaba haciendo David en el tiempo del templo de Salomón. Nos fuimos muy atrás, pero para ver qué era esto de guardar el estatuto de David, como él había dicho, nos fuimos muy para atrás, nos fuimos a la época del templo de Salomón. Entonces, ¿qué hizo David? Perdón, Primera Crónica 23:5, perdónenme, me equivoqué. Eso es después, Primera Crónica 23:5. Entonces, ahí hay algo maravilloso que dice, lo que hizo David. Dice, además, David, dice, además 4.000 porteros puso y 4.000 para alabar a Jehová, dijo David. Con los instrumentos, ¿estamos bien ahí? Con los instrumentos que ha hecho para tributar alabanza. ¿Quién hizo los instrumentos? David los hizo. Los hizo David. ¿Y cómo fue que los hizo? Porque Dios se los dio en su corazón. Y eso lo dice Amós, capítulo 6, versículo 5. Cuando está hablando de que Israel tenía una alabanza que no agradaba a Dios y que había algunos que improvisaban. ¿Vieron cómo hacen los músicos? A veces que, bueno, agarran la guitarra, agarran el piano, improvisan y así van, ¿no? Y bueno, eso, bueno, no sé si David habrá hecho algo así. Pero en el tiempo donde el pueblo estaba descarriado, había algunos que estaban haciendo así, y a Dios esa alabanza no le agradaba. Entonces, fíjense lo que dice Amós 6:5. Dios está acusando a Israel, y dice de estos hombres que improvisan al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Como David. Bueno, era una alabanza que a Dios no le agradaba, pero lo que Dios había establecido a través de David para el culto era lo que ellos respetaban. Cualquier cosa, no. Había un orden, había algo que se respetaba. Y después el versículo que yo les había dicho en 2 Crónicas 29, 25 al 26,
tenemos lo que hizo el rey Ezequías. Fíjense que él está haciendo de acuerdo al estatuto de David, no lo que se le ocurre, ni lo que a él en ese momento, no, había algo que estaba escrito y así se debía hacer. Dice, puso también levitas, estamos hablando de Ezequías, estamos viniendo un poco más acá, la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de ¿quién? Al mandamiento de David. ¿Quién le dio ese mandamiento a David? Gad el vidente, del rey. ¿Y quién más? El profeta Natán. Porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas, y los levitas estaban con los instrumentos de David, otra vez, los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas, etc. Este fue el tiempo del rey Ezequías, ¿no? Antes de que fuera cautivo Israel y que Dios tenga que tomar esa disciplina que Dios trajo a este pueblo. Entonces ahora llegamos al tema de la dedicación del muro. Para ellos será muy importante este momento. Faltaban cosas que hacer. Ustedes fíjense que cuando ustedes lleguen, capítulo 13, todavía hay otras cosas que sigue haciendo Nehemías. Sí, había que hacer todavía algunas correcciones. Pero en este momento ustedes fíjense lo que era este pueblo. Este pueblo había estado 70 años cautivos. Dice el Salmo 103, Jeremías 29, 10 al 13, antes de que se vayan cautivos, fíjense lo que Dios le dice. Todavía no estaban en la cautividad, pero Dios les dice, así, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Eso fue lo que hizo Dios con Zorobabel, eso fue lo que hizo Dios con los profetas, eso es lo que hizo Dios con Esdras, eso es lo que hizo Dios con Nehemías. Despertó su palabra, dijo, ya está, el tiempo llegó, los 70 años ya está de que habló Jeremías. Sobre vosotros mi buena palabra, el bien que nos da la palabra de Dios para haceros volver a este lugar. Todavía no habían sido cautivos, pero Jeremías los está alentando a que acepten la disciplina de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. En ese momento le estaba diciendo Jeremías, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este pueblo que iba a ser cautivo, de lo cual nosotros ahora estamos viendo el final, estaba escuchando estas palabras. ¿Cuál era el fin que ellos esperaban? Lo que ahora iban a hacer. ¿Cuál era el fin que ellos esperaban? La edificación del templo. ¿Cuál era el fin que ellos esperaban? La ciudad Jerusalén, Sión, otra vez en Sión, en Jerusalén, la ciudad de David. Sión significa eso, la ciudad de David, Jerusalén, eso era lo que ellos anhelaban en sus corazones. El Salmo 137, 1 al 4, ¿cómo era lo que decían ellos cuando estaban cautivos? ¿Recuerdan? Algo hermoso. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Este es el tiempo de la disciplina para Israel. Dios los lleva ahí para que dejen la idolatría. Pero así estaba en este pueblo. Dice, acordándonos de Sión, la ciudad de David, la ciudad de Dios, Jerusalén, sobre los sauces, en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos cánticos de Sión. Esto les pasaba cuando estaban cautivos. Imagínense ahora. Imagínense, ¿cómo estaría este pueblo? Estaría feliz, contento, jubiloso. Dios había cumplido su palabra. Dios los había vuelto al lugar. Y Dios había movido los corazones de personas que no eran judías, como Ciro, como Darío, como Artajerjes, y había movido el corazón, como recién dijimos, de Zorobabel, de Jesúa, de Esdras, de Nehemías, y ahí los había traído. Ahora, hermano, ¿a qué nos lleva esta reflexión? A que la palabra de Dios se cumple, es así, se cumplió. La promesa que dio Jeremías se cumplió, y ellos ahora están celebrando esto. Era muy importante para ellos, por eso dedican el muro. Lo dedican a Dios, porque un pueblo en la condición de la cual ellos estaban saliendo, solamente Dios lo podía hacer, solamente Dios lo podía hacer. Pero era necesario que ellos pasasen todo ese tiempo de esclavitud
y de opresión en Babilonia. Hermanos, yo no sé qué está pasando vos por tu vida, yo sé lo que estoy pasando. Cada uno sabemos en qué lugares Dios nos está poniendo por estrecho. Capaz que Dios te está haciendo pasar una temporada de enfermedad, sin trabajo, con problemas en tu familia, situaciones que no nos agradan, que no nos gustan. Bueno, pero qué hermoso es reconocer que, como cantábamos hoy, ¿no? Dios es soberano y Dios puede mover los corazones aún de los que no creen en Él. Y puede despertar la buena palabra en tu corazón, así como fue la que despertó en ellos, en todo momento. Y no olvidarnos nunca de la soberanía de Dios. Esta historia comprueba eso, que Dios es soberano, que nadie puede contra Él, ni esos imperios tan importantes. Dios gobernó los corazones. Hermanos, esto no eran, como se dice comúnmente, gente sencilla. No. Ciro, Darío, eran hombres terribles, Artajerjes. Sin embargo, Dios los usó para que Israel pueda volver. Y Dios usó aquel pequeño remanente que volvía, bueno, de la cautividad, de aquel tiempo donde dice, era el tiempo donde colgábamos las arpas, donde llorábamos, donde extrañábamos a Sión, donde extrañábamos los cantos, las alabanzas, que con David habíamos tenido, sí, pero ese tiempo fue fructífero, porque ese tiempo hizo que Israel deje la idolatría. Ese tiempo hizo que Israel pueda decir, Dios es el único Dios. Y a veces sucede así en nuestra vida, muchas veces. Qué bueno que es Dios. Qué bueno que es Dios que despierta en nosotros la buena palabra. Qué bueno que es Dios que no nos deja desviarnos. Y qué bueno que es Dios cuando nos advierte, como lo hizo con este pueblo. Y Dios lo advirtió, y Dios lo corrigió, y fue para gloria de Dios. Dios no solamente restauró el templo, Dios no solamente restauró el muro, restauró sus corazones. Restauró sus corazones. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo que quiere hacer en tu vida, lo que quiere hacer en mi vida. Así que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. Es así, dicen los sauces, colgábamos las arpas, no podíamos cantar, llorábamos, ¿cómo te extraño, Sión? Sí, claro, 70 años, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados, dice el escritor a los hebreos. Y fue así para con Israel. Igual faltaban cosas, claro que sí que faltaban cosas que modificar, después eso lo vamos a ver. Versículo 44 al 45, tenemos ahí, por ejemplo, lo que sigue diciendo, o sea, bueno, no solamente bueno, está el tema de la dedicación del muro. ¿Cómo fue esta dedicación? Bueno, ahí dice, ¿no? Si quieren lo podemos leer para que tengamos idea de cómo era dice, 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscamos a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén. Acuérdense que estaban dispersos también por los alrededores, eran muchos levitas, para hacer la dedicación de la fiesta, con alabanzas, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Qué hermoso, ¿no? No se fueron de Jerusalén. Eran hombres espirituales que estaban cerca de Jerusalén, y esto, hermano, nos habla de la casa de Dios, ¿no? Estar cerca de la casa de Dios. Qué bueno que es estar cerca de la casa, cerca de la comunión, ¿eh? Podemos estar cerca de la casa de Dios, pero podemos estar peleados, ¿no? El punto está que estemos cerca de la comunión. Ellos no se habían ido lejos, estaban cerca de Jerusalén. Por eso eran efectivos y eran de bendición estos cantores, ¿no? Y después dice, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, todo esto previo a la celebración. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Y después recién comienza la celebración. ¿Cómo es la celebración? Bueno, algo muy peculiar. Dice Nehemías, hice luego subir a los principales de Judá sobre el muro. Tenían escalinatas,
subieron sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar, e iba atrás de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaía, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos, Semaías, Azarreel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas en oriente. O sea, avanzaron así, ¿no? Fueron rodeando el muro, uno hacia un lado y otro hacia el otro. Ahora habla Nehemías y dice, el segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, y la torre de Ananel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y allí se terminó. Hicieron una procesión, de un lado y de otro, iban en procesión, santificados, y llegan hasta la casa de Dios. Y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 43. Bueno, 42. Y Maasías, Semaías, Eleazar, Usí, Hanán, Malaquías, Elam y Ezer, y los cantores cantaban en alta voz. Y Azaraías era el director de canto, ¿no? Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Y se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Era una celebración magnífica. Estaba todo el pueblo. Había niños, había jóvenes, había ancianos, había mujeres, había hombres. Y eso tiene que ser el culto, hermano. El culto tiene que ser para todos. Está bien, a veces uno dice, bueno, es bueno tener cultos por edades, ¿no? A veces uno dice, bueno, para chicos, para adolescentes, para ancianos, para jóvenes, ¿no? Pero es lindo cuando toda la congregación alaba a Dios. Eso es hermoso. Eso alegra a la congregación. Es importante, hermanos, que realmente entendamos este principio en cuanto a la alabanza. A veces pensamos que la alabanza es selectiva para un grupo solo. No, toda la congregación tiene que cantar. Nosotros decimos con los hermanos, ¿no? A veces cuando alguno conduce la alabanza, ¿no? Si la congregación no cantó, el que falló es el conductor de alabanza directamente. Porque toda la congregación tiene que cantar. Y las canciones tienen que ser sencillas, digamos, en su métrica y también en su tono. Hoy, lamentablemente, a veces cantamos canciones que tienen mucho, ¿vieron? Para arriba y para abajo. O dice, bueno, pero ¿cuándo termina? Está bien, hay que cantarlas también. Y yo me alegro y las canto con todos ustedes. Pero qué hermoso que es ver cantar a los hermanos grandes, ancianos, a todos, alabar a Dios. Y acá pasaba eso, alababa, ninguno se quedaba sin cantar. Dios no está queriendo que tengamos voces excelentes, no, Dios está viendo el corazón, porque la alabanza es el fruto de labios que nace de un corazón agradecido, es así, ¿no? A veces confundimos alabanza con adoración, entonces decimos, alabemos a Dios, y ahora parece que estamos adorando. No, ahora estás emocionado, está perfecto, pero yo no sé si estoy adorando, porque la alabanza también tiene eso, es la letra acompañada con un sonido. Y si esa letra no es comprensible, las emociones empiezan a fluir de acuerdo a los oídos. Y uno dice, ¿qué le estoy diciendo al Señor? Y le está diciendo una cosa importante. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces en los cultos pasa eso. Entonces, uno tiene que decir, bueno, Señor, yo te adoro cuando estoy dispuesto a obedecerte. Y sobre todo cuando las cosas que vos me pedís a mí no me agradan. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo? ¿No? El Señor está ante la cruz. ¿Y qué le dice? Bueno, Señor, mi alma está turbada hasta la muerte. ¿Y qué diré? Líbrame de esta hora. No, Señor, glorifica tu nombre.
Él es el adorador por excelencia. Y ahí no había música, ni había alabanza, había una cruz por delante. La adoración es eso, hermano. Lo otro puede ser emoción, y ahí está el peligro. ¿La emoción es linda? Claro que sí. Sí, y todos nos emocionamos cuando cantamos los coros y los himnos, y es así, acá hubo emoción. Pero tiene que haber también autocontrol y discernimiento. Cantaré con el corazón, pero también con el entendimiento, claro. Sí, Señor, ayúdame, para que no le pase lo que le pasó a este pueblo, al cual Dios tuvo que decir, inventan canciones, ¿no? Inventan canciones, pero resulta que están lejos de Dios. A veces nos puede pasar esto, hermano. No digo que nos pase a nosotros, cada uno conoce su relación personal con Dios. Como yo decía, ojalá yo sea como Esdras, que aquel hombre primero preparó su corazón no para estudiar, primero preparó su corazón para obedecer lo que estudiaba y lo que después tenía que enseñar. Ojalá sea así, hermano. Pero también en la alabanza, acá había euforia, acá había alabanza, pero realmente había una voluntad, un corazón entregado. Era eso. ¿Había emoción? Claro que sí. No hay que despreciar la emoción, hermanos. Jesucristo lloró ante Lázaro, lloró cuando estaba entrando a Jerusalén. Era una persona emotiva, claro que sí, pero tenemos que tener cuidado porque la emoción a veces nos traiciona en hacer compromisos con nuestra boca, en la alabanza sobre todo, y después Dios capaz que nos tiene que decir, bueno, mira, cuántas cosas me prometiste vos, ¿no? Y resulta que, ¿no? Yo el primero, hermano, porque los que tenemos algunas canas, vamos primero que ninguno. Bueno, así fue la cosa acá, ¿no? Entonces había emoción, claro que sí, que había emoción, y es linda la emoción, pero claro que sí, a todos nos gusta la emoción, pero nunca tiene que ser, digamos, al margen de lo que es el entendimiento y nuestra entrega al Señor. Entonces luego, después, dice que, bueno, no solamente había alabanza, sino después, ¿qué pasó? 43, sacrificaron aquel día numerosas víctimas, es decir, pusieron plata, trajeron cosas, dijeron, bueno, ahora está bien, yo te alabo, pero acá hay cosas que yo quiero entregar a Dios. La alabanza, ¿no? También es con un compromiso. Vamos a sacrificar víctimas para Dios. Y fue un sacrificio terrible, ¿no? Para esa sociedad. Y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. ¿Y cómo Dios no los va a recrear con grande contentamiento si están haciendo la voluntad de Dios? No hay mayor gozo, hermano, no hay mayor contentamiento cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios. Eso es así. Cuando usted le predica a alguien, cuando usted ayuda a un hermano, cuando usted está en el ministerio, cuando usted está haciendo la obra, no hay mayor gozo que ese. Y ellos sintieron ese gozo, Dios los había regocijado. Dice, con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres, los niños, y el alborozo de Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Fue oído? Claro que sí, desde lejos. Qué hermoso que es esa manera de alabar, ¿no? De comunicar las verdades de Dios. Así le pasó a ellos. Bueno, llegaron después y dice que después también, versículo 44, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. ¿Qué significa esto? Bueno, tomaron los dineros y los comenzaron a repartir a las personas que servían en la casa de Dios. Hicieron eso. No es decir, comenzaron a organizar la parte económica del culto. Después ustedes van a leer capítulo 13, que cuando Nehemías se va, esto se dejó de hacer, ¿no? Entonces después cuando viene Nehemías lo tiene que corregir. Pero bueno, ahí no, ahí pasó, dijeron, bueno, hay que sostener a aquellos que llevan el ministerio en la casa de Dios. Y lo hicieron así. Hermanos, ¿está mal que se sostengan a los siervos de Dios? No está mal. De hecho, nosotros enviamos ofrenda a los misioneros, ¿no? Como muchas veces desde acá se dice. Nosotros, gracias a Dios, cada uno tenemos nuestro trabajo y cada uno, bueno, no nos hace falta el sostén para no agravar a la congregación. Pero no está mal que se haga eso. Hay hombres que dedican todo su tiempo al servicio de Dios y Dios incluso lo sostenía acá, en el Antiguo Testamento, y también lo sostiene en el Nuevo Testamento. No está mal que eso se haga. Y entonces, 45... dice, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación,
como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acciones de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Lo mismo que dijimos antes, ¿no? Acá estaban las porciones que ellos necesitaban, vivían del ministerio. Después pasó algo terrible, dejaron de darles y abandonaron el ministerio. Y entonces cuando viene Nehemías y ve todo eso, ve todo abandonado, ahí bueno, comienza otra vez, ¿no? Comienza después a normalizarse. Pero bueno, hermano, ojalá cada uno de nosotros podamos aprender esto, ¿no? Cada uno en nuestro lugar, a donde Dios nos llamó, ¿no? Cada uno tenemos un ministerio para hacer, no es para mí, es para el Señor, tiene que ser para Él, ¿no? Cada uno de nosotros, como dice ahí, ellos se purificaron antes de hacer las cosas para Dios, se purificaron. Qué importante que es esto, hermano, que busquemos la santidad en lo personal. Ustedes no saben nada de mi conducta quizás, porque me ven acá, pero el punto está cuando ustedes no me ven, ¿no? Ahí está el punto, y Dios sí me ve ahí. Y el punto efectivo, la autoridad del ministerio, lo da eso, lo da nuestra vida en las sombras, en la intimidad con Él. Eso se ve, se nota. Y qué importante que si estos hombres primero se purificaron ellos, antes de hacer la tarea. Hermanos, el Señor le dijo a Josué, santificaos hoy, y mañana ¿qué veréis? Veréis maravillas. Dios bendice cuando hay santidad personal. Dios bendice, no solamente te bendice a vos, sino que da bendición a los demás. Y ellos hicieron eso. Había muchas cosas en las cuales sabían que estaban fallando a Dios. Claro que sí, pero querían hacer la obra purificados. Y así fueron de gran gozo aquella congregación. Y después, hermanos, la emoción, la dedicación, qué maravilla. Dios estaba cumpliendo su palabra. Dios es soberano, pero ¿qué le parece si no es soberano? Él mueve los corazones de hombres que ni lo tienen en cuenta para que Israel vuelva a su tierra, vuelva a aquel lugar que ellos extrañaban. Era el deseo de su corazón y ahí estaban otra vez. Qué bueno que es Dios, qué bueno que es Dios, que Dios permite estas situaciones negativas, pero en algún momento despierta su buena palabra en tu corazón y en mi corazón, y eso es parte de lo que hace Dios con este pueblo. Despertó, llegó el tiempo, despertó la buena palabra en el corazón de ellos y volvieron, algo increíble, volvieron a Jerusalén y a disfrutar de ese canto, de esa alabanza que daban a Dios. Así que, bien, hermanos, que el Señor nos bendiga, ¿no? Y que nos ayude a cada uno, en el lugar donde nos toca servir, en el lugar donde Dios te ve, y aun cuando la congregación no te ve, Dios te ve ahí, que Dios ve un corazón rendido, un corazón que quiere servirle en santidad, en obediencia, y así la congregación va a ser bendecida, y el mensaje va a poder ser comunicado con eficacia. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre, y sobre todas las cosas, Señor, te damos gracias por tu soberanía, por tu autoridad, Padre. Cómo nos alienta, Señor, confiar en tus promesas, saber que tu promesa se cumple, así como se cumplió para con tu pueblo. Tú permitiste esos 70 años desagradables, donde ellos lloraban amargamente, Señor, volver a Sión. Y, Señor, tu palabra se cumplió con exactitud, Señor. Tú gobernaste, Señor, aquellas decisiones en esos hombres tan perversos, y tú permitiste, Señor, aunque en medio de tu pueblo haya hombres sensibles a tu palabra, a tu llamado, y escucharon tu voz y te obedecieron, como Zorobabel, como Josué, Señor, como Esdras, como Nehemías. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres aquel que despierta tu buena palabra, un corazón sensible, que quiere obedecerte. Señor, haznos como Esdras, no solamente curiosos de tu palabra, sino deseosos de obedecerla, no solamente para conocerla y llenar nuestra cabeza, sino nuestro corazón de una voluntad dispuesta a servirte. Señor, gracias por este libro maravilloso. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos alienta y nos sostiene. Señor, te damos toda la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.